Purpose. Doctor, buenas tardes, un gusto saludarle. Vamos a exponer sobre la tarea autónoma, sobre los títulos, valores y ejecutivos que establece la ley. Presente trabajo sobre los títulos, valores y ejecutivos que establece la ley. En ese sentido, según el Código del Comercio, los títulos, valores y títulos ejecutivos son conceptos importantes que facilitan las transacciones comerciales y financieras, proporcionando seguridad y rapidez en la recuperación de créditos. Como lo mencionó en clases, pues los títulos de valores lo macro y los ejecutivos es parte de estos títulos de valores. Entre la más importante y la que más se habla en el código es la letra de cambio. Es un título de valor de contenido crediticio en donde tiene que cumplir ciertos parámetros dentro del mismo. Por ejemplo, la denominación de la letra de cambio inserta en el texto mismo del documento y expresada en el idioma empleado para su redacción. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada que debe estar establecida ahí, el nombre de la persona que debe pagar, sea librado o girado, la indicación, dice, del vencimiento, la fecha, el señalamiento del lugar donde debe efectuarse el pago, como por ejemplo estoy aquí en la ciudad de Quito, podemos especificar aquí el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago, es decir, el beneficiario, la indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra, la firma de la persona que la emite, o librado o girado en este caso mi persona, si es que yo la estoy emitiendo. Partes importantes también el endoso. Toda letra de cambio, aun cuando no haya sido girada expresadamente a la orden, es transmisible por vía de endoso, dice. También el endoso deberá ir en escrito en la letra de cambio. El endoso transmite todos los derechos que resulta de la letra de cambio. También es importante hablar de la aceptación. El girador podrá estipular en toda letra de cambio que está, deberá ser presentada para su aceptación y podrá además fijar o no plazo para la presentación. Podrá prohibir en la letra la presentación a la aceptación también. Cuando el endoso contenga la expresión valor en garantía, valor en prenda, el portador podrá ejercer todos los derechos que se deriven de la misma. Dentro de la letra de cambio también es importante el aval. El pago de la letra de cambio puede garantizarse por un aval. Las copias. Todo portador y girado de una letra de cambio tendrá derecho a hacer copias certificadas. ¿Sí? En la copia se deberá indicar quién tiene el documento original. Es decir, las otras copias pueden ser certificar para que tenga validez. Del pago. El portador debe presentar la letra de cambio al pago el día de su vencimiento. Si te debe estar explicada la fecha. El girador podrá exigir al pagar la letra de cambio que ésta le sea entregada, cancelada al portador. El portador de una letra de cambio no podrá ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento. Cuando en una letra de cambio se hubiera estipulado su pago en moneda extranjera, su importe debe satisfacerse la moneda pactada, es decir, si es en euros, en euros. Y en este caso estamos en dólares. También otro punto importante de la letra de cambio es la falsificación de las alteraciones, tal como lo manifestó en clase a ciertas condiciones. La falsificación de una firma, aun cuando sea del girador o del aceptante, no afecta en nada, dice, la validez de las mismas, dice. En caso de alteración del texto de una letra de cambio, los dignatarios posteriores o dicha alteración se obligan según los términos del texto alterado. Estos también prescriben. Todas las acciones que de la letra de cambio resultan contra el aceptante prescriben en 5 años contados desde la fecha del vencimiento. Es decir, si la fecha de vencimiento es el 30 de mayo, entonces a partir de esa fecha empieza el tiempo, según expresa la ley. Vamos a hablar también sobre otro título que es el pagaré a la orden. Es un título de contenido crediticio por el cual una persona llamada otorgante promete incondicionalmente pagar una suma determinada de dinero a toda denominada tomador o beneficiario a su orden el portador. También dentro del pagaré a la orden tiene su contenido la denominación inserta, igual que la anterior, la letra de cambio, la promesa incondicional de pagar, la indicación del vencimiento, el lugar donde debe efectuarse, el nombre de la persona, la indicación de la fecha, el lugar donde se suscribe el pagaré y la firma de quien emite el documento. Son aplicables al pagaré en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de este documento las disposiciones relativas a la letra de cambio.
que se habla también del endoso, también habla del aval, al vencimiento sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, al pago de los recursos por falta de pago, a las copias, las falsificaciones, alteraciones, a la prescripción, a los días feriados, cómputo de los plazos, a los conflictos de leyes. Otro documento importante es las cartas de crediticio. La carta de crediticio tiene por objeto realizar un contrato de cambio condicional. ¿Sí? Es diferente de las otras que era incondicional. Aquí existen condiciones también celebrado entre el dador y el tomador, cuya perfección depende de que éste haga uso de crediticio al que le abre. Puede contener la autorización al tomador de girar a favor de otra persona o a su orden. En la carta de crédito se designa el tiempo dentro del cual el tomador debe hacer uso de ella. El dador no puede revocar la carta de crédito. Si la carta de crédito no fuere pagada, el portador de ella podrá comprobar la causa por medio del protesto. También tenemos otro medio de las facturas comerciales o negociables. Estas facturas son comprobantes físicos electrónicos que el vendedor de un bien o derecho prestador de un servicio emite. Este documento, pues todos los días nosotros que compramos recibimos una factura, sea física o electrónica. No podrá emitirse factura alguna que no corresponda a bienes entregados. Es decir, si usted recibe el bien, tiene la obligación y el derecho también de recibir su factura. Su emisión, requisitos formales y anulación de esta sujeta a las normativas vigentes. El comprador o adquiriente a su delegado o mandatario aceptará expresamente el contenido que está escrito en la factura conforme a lo recibido, ¿verdad? Se considerará la factura como tácitamente aceptada si dentro del plazo de 8 días siguientes a su defecto de recibo. Así tenemos 8 días para alguna corrección. El plazo para la aceptación tácita correrá a partir del día siguiente a la recepción o notificación de la factura por un medio físico o electrónico. ¿Sí? Es decir, también a partir del siguiente día de la recepción significa correrá a partir del día siguiente de la notificación de la factura, significa la aceptación tácita. Las facturas comerciales constituyen títulos negociables. El cobro de la factura comercial negociable podrá ser requerido judicialmente en la vía ejecutiva. También vamos a hablar sobre el contrato de la cuenta corriente. Dice que es un contrato que una de las partes se remite a la otra o recibe de ello en propiedad cantidades de dinero u otros valores sin aplicación a un empleo determinado ni obligación de tener la orden de valor o una cantidad equivalente. La naturaleza, que el crédito aceptado por remesas en efectos de comercio lleva a la condición que estos sean pagados a su vencimiento, que todos los valores del débito y crédito producen intereses, los contratantes tienen derecho a una comisión, que el saldo definitivo es exigible desde el momento de su aceptación. Tenemos unas conclusiones finales. Los títulos ejecutivos son documentos que contienen una obligación clara, expresa y exigible, permitiendo al acreedor acudir directamente a un proceso de ejecución para hacer valer su derecho sin necesidad de un juicio declarativo previo. También los títulos de valores son documentos que representan derechos patrimoniales o crediticios que pueden ser transferidos mediante endoso o cesión. Son instrumentos esenciales para la negociación comercial. Existen otros títulos también de valores y ejecutivos como facturas cambiarias, bonos, certificados de depósitos y cheques. Eso es todo, doctor. Muy buenas tardes.